cordial saludo para mis queridos estudiantes de gestión tecnológica. Hoy voy a compartir con ustedes esta presentación en una modalidad asincrónica. Vamos a trabajar el tema de la organización y la tecnología de la información. Voy a tratar de hacerlo lo más sintetizado posible para que podamos realizar el ejercicio que al final les propongo. Bien, inicialmente, bueno, vamos a partir, por supuesto, de la definición del concepto de organización. Obviamente, digamos que este concepto lo han venido manejando ustedes desde los primeros semestres académicos y que, pues bueno, se entiende básicamente que una organización es una estructura social formal y estable. Social porque, por supuesto, digamos que reúne, es cierto, un grupo de personas que, pues obviamente tienen un propósito general o que aportan desde su conocimiento, desde su experticia a el desarrollo productivo de un ente o de una organización. En este sentido, pues bueno, es también una estructura formal porque por supuesto las organizaciones apuntan a que pues, para ser organización debe ser, digamos, legalmente constituida, debe estar totalmente legalmente establecida, con todas las normas, con todos los parámetros establecidos dependiendo de pues, el gobierno en donde se encuentre desarrollando su actividad económica, y estable porque por supuesto digamos que persigue todos esos objetivos y todas esas digamos acciones que le van a permitir al final de cuentas mantener digamos un equilibrio a lo largo del tiempo y mantenerse digamos a pesar de las alzas, de las bajas, de las situaciones y digamos de algunos de los cambios que a nivel económico, político, incluso social, se pueden dar alrededor en ese entorno en donde se está manejando esa organización. Entonces, por eso digamos que tiene esa triada en cuando hablamos de este tipo de organizaciones o de este tipo de colectivos, y pues básicamente lo que hace es tomar esos recursos que se encuentran en el entorno y los procesa de alguna manera para generar salidas, ¿sí? Son entidades legales serias, y por eso lo pongo entre comillas, porque pues para nosotros en el lenguaje coloquial es algo serio, en el entorno empresarial es algo legalmente constituido, ¿cierto? Tiene unas reglas internas, tiene unos procedimientos, unos procesos que van a generar, por supuesto, digamos, la ejecución de tareas puntuales, específicas y el desarrollo de ciertas áreas de su organización, y que pues por supuesto también debe llevar un lineamiento, una normativa, y debe tener, digamos, como naturaleza o como filosofía el acatamiento de unas pautas, unas leyes internas, ¿cierto? Una organización es más estable que un grupo informal, por supuesto, en términos de longevidad y rutina. ¿Qué quiere decir esto? Porque obviamente cuando nosotros comparamos una organización, una empresa, por ejemplo, informal con una formal, pues evidentemente vamos a saber que en la mayoría de los casos una organización de tipo legal, de tipo establecida puntualmente, bajo la normativa y como debe ser, pues es una organización que se mantiene en el tiempo. Digamos que bueno, hablamos también como de aspectos externos a nivel económico, como les decía, aspectos sociales, políticos, culturales que pueden suceder, sino más bien en su desarrollo interno, ¿no? En lo que es la empresa y en lo que es su desarrollo. Entonces, en términos de esto, pues digamos que tiene de alguna manera algún tipo de duración en el tiempo. Entonces, para nosotros analizar un poco como las organizaciones, pues sabremos que tenemos un entorno, ¿cierto? Tenemos un entorno que es el que nos está acompañando y lo que yo les decía, ¿no? Hay unos aspectos de tipo incluso diferentes al tipo económico que siempre van a incidir de alguna manera dentro de lo que nosotros conocemos como el desarrollo normal de las organizaciones, ¿cierto? Hay unos recursos, hay un capital, por supuesto, para poder poner en marcha esas organizaciones, una mano de obra, una materia prima que se necesita, la interacción con unos proveedores, todo eso lo provee el entorno, ¿cierto? Y al interior de la organización, pues entonces habrán aspectos como, por ejemplo, las jerarquías, las normas, la organización, ¿cierto? La cultura organizacional, las personas, los procesos de negocio y, bueno, tantas cosas que nosotros podemos encontrar dentro de una organización. A la final, pues, ¿qué generamos o qué es lo que nosotros a nivel empresarial
generamos en el entorno o devolvemos al entorno, pues obviamente un producto, un servicio, lo que yo estoy ofreciendo. Al verse como por supuesto una estructura de tipo social, formal y estable, pues entonces digamos que va a enfocarse fundamentalmente en aspectos como el capital. El capital que pues por supuesto las organizaciones, las empresas se mueven y funcionan pues en términos de eso, ¿no? Cuando una empresa pues no es productiva, pues es una empresa que decimos que pues lamentablemente no va a seguir funcionando y no va a seguir estando en el mercado de la forma como nosotros quisiéramos. Y por supuesto hay otro aspecto supremamente importante que es la mano de obra como factores primarios realmente dentro de todo lo que tiene que ver con el ciclo productivo y que son generados por el entorno. Claro, la mano de obra y digamos el talento humano pues viene importado como quien dice del entorno y por supuesto también el capital. Los sistemas de información y las organizaciones van a influir también entre sí porque pues complementan de alguna manera esas acciones cuando hacen esa integración, esa combinación entre lo que es el capital, la mano de obra, la persona calificada y cualificada para poder manejar esa tecnología y por supuesto todo lo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica. Bien, las organizaciones pues tienen como unas características muy puntuales, son jerárquicas, tienen unos niveles y ya lo habíamos visto que en unas son más achatadas que otras, en otras las pirámides son más puntudas, que la tendencia moderna es a achatar esas pirámides organizacionales, a tener un poco más como de cobertura y que los cargos digamos que se diversifiquen un poco más, el eliminar tanto digamos cargo y el hacer que a través de los sistemas de información nosotros podamos controlar, ¿cierto? Controlar, digamos, sedes o pues digamos sucursales que se puedan tener en diferentes partes geográficamente hablando, lo podemos hacer a través de la tecnología y ahí pues digamos que se reducen un poco como el tanto número de cargos, ¿sí? Hay unos procesos de negocios, por supuesto, que son pues obviamente la eficiencia basada principalmente en unos procedimientos para producir esos bienes, servicios, volviendo pues por supuesto a nuestro personal productivo y realmente eficiente. Pues eso es lo que se busca a través de esos procesos de negocios. Las políticas organizacionales son las normas, lo que rige internamente la organización, una cultura organizacional es lo que identifica, ¿cierto?, a la organización, son unos supuestos fundamentales que al interior de la organización son inamovibles, invulnerables, incuestionables, es decir, es una norma, es una ley, es una normativa, son unos lineamientos que pues a la persona que se ingresa a esa organización, pues debe obviamente acogerse a esas normas. La burocracia, por supuesto, es también la división del trabajo, el tema de repartición de las responsabilidades con el fin de poder cumplir los objetivos y así avanzar. Los entornos organizacionales, pues obviamente esos entornos, pues de allí se obtienen los recursos y se suministran, por supuesto, los bienes. Hablamos de lo que nosotros recibimos como materia prima o percibimos y lo que nosotros generamos en el entorno como una salida o como lo que ofrecemos al mercado. Bien, una organización, pues digamos que la empresa tiene mucho que ver y digamos está rodeada de muchos aspectos, de muchos entes que pues están ahí como siempre incidiendo sobre ella. Entonces hay también recursos y restricciones ambientales, la normativa nacional, todos los lineamientos, el tema de impuestos, los gobiernos, toda la competencia, los clientes, todo eso está en el entorno, las instituciones financieras, la cultura inclusive, la política también, la tecnología del conocimiento de igual manera y eso digamos que también como un puente o como algo que acerca digamos a la organización a ese entorno y lo hace que digamos sea se le pueda dar un manejo mucho más sencillo, mucho más práctico y sobre todo eficiente para la organización. Están ahí las tecnologías de los sistemas y los sistemas de información que me van a ayudar siempre. Para nosotros complementar un poco, pues hablamos de las tecnologías perjudiciales y es un concepto que lo había traído a colación dentro del parcial en una pregunta preliminar en donde les di el insumo de lo que era digamos, la definición y todo esto. Y básicamente son, cuando yo hablo de tecnologías perjudiciales, aunque el nombre es un poco fuerte, quiere decir que son tecnologías que surgen con innovaciones, ¿cierto?, que van a cambiar de alguna manera y de forma sustancial o radical el panorama de los negocios y el entorno. Entonces, normalmente estas tecnologías perjudiciales son productos sustitutos, son productos que entran a sustituir inmediatamente un producto que previamente ya estaba en el mercado. ¿Por qué lo sustituye? Porque tiene un desempeño mejor
o incluso pues igual o mejor, a menudo es superior obviamente para que haya un desplazamiento real y que pues que cualquier otro artículo que en la actualidad se esté vinculando. Entonces claro, la tecnología perjudicial es perjudicial vista desde, digamos, desde la óptica de la tecnología existente. Para mí una tecnología perjudicial es algo que llega a correrme la banqueta, digamos, a reemplazar, ¿sí? Eso en términos de tecnología, ¿no? Digamos, es algo que llega una tecnología disruptiva que llega y cambia y llega, digamos, con tantas innovaciones, con tantos cambios y mejoras que realmente me va desplazando y yo ya voy saliendo del mercado, hablando de tecnologías. Entonces, por ejemplo, el automóvil fue una tecnología perjudicial para el carruaje, porque el carruaje en su momento en la historia es obviamente un medio de transporte y era el rey, duró tantos años, los vehículos arrastrados, o esas carreticas arrastrados por caballos, y así era la forma en que la gente se transportaba. Pero llega el automóvil y definitivamente empieza a desplazar, y fue una tecnología perjudicial para el carruaje. El procesador de palabras, que es obviamente lo que conocemos como Word o el Star Office, sustituyó de alguna manera la máquina de escribir. Es decir, cuando nosotros trabajábamos en la máquina de escribir, porque yo alcancé a trabajar en ese tipo de aparatos, empezábamos a escribir y pues era una cosa que era absolutamente mecánica, era bastante, digamos, fue dura para manejar, no era cómoda, no era muy cómoda. Aparte había que trastearnos con la máquina de escribir para todas partes si queríamos pues hacer trabajos en uno y otro lado. Llega pues, el procesador de palabras y evidentemente nadie va a comparar un teclado, la suavidad de un teclado, además la facilidad que tengo a través de un procesador de palabras como por ejemplo Word para poder hacer mis trabajos y con todas las herramientas y con todos los elementos que tiene Word, pues obviamente al lado de la máquina de escribir, pues perjudicial. Perjudicial fue para la máquina de escribir, que obviamente no quedó nada de ella. Por ahí todavía hay unas en los museos y también hay algunas oficinas en donde uno puede encontrar una máquina de escribir. El CD o el disco compacto cuando entró al mercado sustituyó de tajo al disco de acetato de vinilo. ¿Se acuerdan los LP, los grandes, los negros? Bueno, ya uno no los ve sino por allá en las rocolas que están de decoración o en los museos también musicales, pero pues obviamente el CD es una tecnología perjudicial que entró y pues obviamente acabó con lo que era la tecnología del acetato de vinilo, ¿cierto? En muchos casos, pues por supuesto, cuando estas empresas que se ven en peligro no reaccionan, no manifiestan una deconstrucción, una mejora, no se avispan, como diría uno en los términos normales, pues evidentemente quedan en la quiebra y salen del mercado. En otros casos, tan solo, pues digamos que lo que hacen es extenderse en el mercado, potenciarse, mejorarse y lanzar quizás una tecnología mucho mejor de lo que ellos estaban ofreciendo e inclusive de esa tecnología perjudicial que está intentando entrar al mercado y sacarlo de taquito. Buscan entonces también convertirse en competidores de bajo costo, es decir, obviamente ellos no solamente van a entrar compitiendo con el producto o el servicio que están ofreciendo, sino también con la calidad y el valor. Entonces, pues digamos que ustedes saben que a nivel de clientes y de consumidores, obvio, eso es un aspecto que lidera y que, digamos, que llama mucho la atención y que es un factor determinante tal vez para escoger entre una oferta y otra. ¿Vale? Aquí hay unos ejemplos sobre tecnologías perjudiciales frente a quiénes fueron los ganadores y quiénes fueron los perdedores, como por ejemplo, cuando hablamos de la tecnología de los computadores personales, en donde pues realmente son computadores de escritorio pequeñitas, económicas, totalmente funcionales, lo que conocemos como el computador de escritorio, los fabricantes de equipos como Hewlett Packard, Apple, IBM y los grandes fabricantes de chips, que son pues obviamente los microprocesadores de los que están compuestos esos computadores, ganan por supuesto, mientras que las empresas de pequeños equipos, de mainframes, IBM, minicomputadores, pues también pierden. ¿Por qué? Pues porque a medida que va avanzando, lo que va haciendo la tecnología es que va sufriendo una miniaturización de componentes, cada vez va a ser más pequeñito, cada vez va a ser más compacto y cada vez pues va a ocupar menos espacio y pues por supuesto entonces ya pues, va perdiendo vigencia. Lo que son los chips y las empresas que manejan y producen este tipo de dispositivos y estos tipos de aparaticos, pues son las que ganadoras, ¿cierto? Los servicios de música por internet, pues obviamente esos servicios, esas plataformas de música que son descargables a través de la web, con digamos una calidad o una fidelidad, como se habla en el sonido, aceptable o buenas, pues evidentemente todos los propietarios de colecciones de música en línea, llámense MP3, iTunes, qué sé yo, los proveedores de telecomunicaciones que poseen esa red troncal de internet, como por ejemplo los servicios de internet, de
ETV, de Tigo, UNE, y bueno, todos los Movistar, qué sé yo, y los proveedores de servicio de Internet, pues van a ganar, por supuesto, ellos van a ganar, porque con la llegada de esas nuevas plataformas como, no sé, para descarga de música, pues obviamente van uno a necesitar un servicio de Internet que le soporte, le acompañe y que pues obviamente le permita utilizar este servicio donde quiera que vaya y hacer sus descargas de manera pues prácticamente gratuita, simplemente pagando por este servicio. Entonces, digamos que ellos ganan con la llegada precisamente de estas plataformas para la descarga de música. Pueden observar los otros ejemplos que yo les traigo aquí. Les traigo una actividad que voy a dejar en el aula extendida para que la revisen, para que la hagan, aprovechen este tiempo, realicen este taller. Mire, ¿qué les pido? Es facilito. Van a entrar a Google y van a empezar a buscar una tecnología. Búsquenme una tecnología que se haya visto afectada por la llegada de otra tecnología. Es decir, ustedes van a buscar una tecnología perjudicial, es decir, una tecnología que llegó a reemplazar otra. Eso. ¿Y de qué manera la reemplazó? Vamos a mirar las características de esta nueva tecnología, quién reemplazó a quién, así como veíamos los ejemplos por ejemplo, el disco compacto que vino y tumbó a los discos de vinilo, a los acetatos. Bueno, así. Entonces van a decir ustedes quiénes son esas tecnologías, cuáles son esas tecnologías, qué tecnologías sustituyen y cuáles van a ser esas empresas que ganaron y cuáles fueron esas empresas que perdieron o que pues a su vez desaparecieron o se adaptaron o qué pasó con ellas en el mercado. ¿Listo? Entonces busquemos un ejemplo de eso y lo vamos a hacer en un archivito que les voy a subir para que ustedes lo descarguen, lean, ahí están todas las orientaciones y ustedes simplemente lo descargan y lo hacen ustedes con el ejemplo que ustedes encuentren en internet. Mis niñas, un saludo muy grande, les mando un abrazo y pues espero verlas muy pronto. Que estén muy bien.